Días. Bienvenidos a la segunda charla de la jornada. Tenemos la presencia de Marianela, de María y de Flavio, que nos van a hacer una introducción a algunos aspectos de la paleontología que seguramente van a resultar muy interesantes. Así que, sin mucho más preámbulo, les doy la palabra a ellos para Buenos que días. comiencen con su charla. ¿Van viendo la pantalla? Perfecto, Sí, Flavio. perfecto. Perfecto. Buenos días a todas y a todos. Ahí voy cargando. Buenísimo. Yo me presento. Mi nombre es Flavio. Trabajo como paleontólogo para el CONICET, como becario postdoctoral, y trabajo en el instituto y en el Museo Provincial Carlos Ameguino de Chipoleti. Mi línea de investigación es principalmente de la paleontología de vertebrados y de los dinosaurios saurópodos en particular, ¿sí? Así que estos dinosaurios herbívoros gigantescos, de 4 patas, de cuello largo y cola larga, bueno, esos son mi tema de investigación. Bueno, y hoy justamente voy a hablar de un tema que me ha traído del otro lado del mundo hace unos años atrás, para justamente conocer no solamente un poco más sobre la riqueza paleontológica de la Patagonia, sino para entender un poco más cómo manipular, cómo manejar y cómo preservar y proteger esta riqueza, así que llamamos patrimonio paleontológico. Y justamente hoy a la mañana les voy a contar algo sobre eso. Va a ser un trabajo bastante difícil, sobre todo no por el asunto, ¿no? Porque es un asunto bastante interesante y fácil, sino voy a intentar de no ser demasiado aburrido, porque es bastante conceptual todo eso. Pero bueno, dije patrimonio paleontológico, parecen ser dos palabras bastante complicadas, que tal vez uno piensa que en el día a día no nada que ver, pero en realidad estamos rodeados todo el tiempo tanto de patrimonio y también algo, sí, de paleontológico, de fósil, del pasado. Bueno, vamos por partes. Vamos, ya empezamos bien la charla con algo ya de conceptos y definiciones. El patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Es bastante complicado, sobre todo si uno mira, por ejemplo, la Real Academia Española, que siempre utilizo cuando tengo que entender mejor el significado de alguna palabra española, y tiene esta definición, ¿sí? Este conjunto de bienes con una cierta relevancia cultural, histórica y natural, que se hereda de generación en generación y que está sujeta a una legislación. ¿Para qué? Para su manejo y protección. Bueno, si queremos hacer como una especie de resumen, es prácticamente todos los objetos que resguardan y representan algo de cultural, una historia, un evento único y repetible, y que tienen que ser protegidos por toda la humanidad y para la humanidad. Acá también tal vez es bastante limitante porque dije objeto, pero como vamos a ver ahora, no son solamente objetos. Y para ser bastante sistemáticos, le presento este esquema, que parece difícil, pero es bastante intuitivo. Estamos hablando del patrimonio y podemos distinguirlo en dos categorías principales, ¿sí? El cultural y el natural. El cultural podemos decir que es algo estrechamente relacionado a la actividad humana y al generar y que representa algo cultural para el hombre, para la humanidad, ¿sí? Y el natural tal vez es algo más relacionado a donde tal vez el hombre nada que ver, es algunas representaciones natural de otra naturaleza. Como dije, vamos también a presentar alguna imagen, sino demasiado texto, con el cultural. El cultural podría ser bastante intuitivo, pero no todos sabemos y saben que se puede distinguir en dos otras subcategorías, ¿no? El tangible y el intangible. Como les dije antes, el patrimonio son objetos solamente. Bueno, ahora vamos a ver que tal vez no son solamente esos objetos, pero ahora vamos a ir a algo más material, el tangible. ¿Qué son, qué es el patrimonio cultural tangible? Bueno, son todos los objetos, podemos decir, sí, que pueden ser movibles, entre comillas, o no, y que son representadas para qué cosa. Acá a la izquierda van a ver toda la parte que podemos mover, que podemos trasladar, que puede ser una obra de arte, puede ser un manuscrito histórico, puede ser algún tipo de grabación, una película, puede ser una fotografía, puede ser una artesanía también.
¿sí? Está contando, todos estos objetos están contando una historia, están contando algo único, ¿sí? Y que tiene que ser preservado. ¿Y qué pasa con las otras representaciones que tal vez son algo tangible, la podemos ver, la podríamos tocar, pero no se pueden mover? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de sitios, muchas veces históricos, arqueológicos. eh, Acá puse un conjuntos arquitectónicos, centros industriales o algo artístico. Bueno, todo lo que es algo cultural, que está contando una historia, pero obviamente no se puede mover porque está en un sitio. Ojo, porque acá puse sitios arqueológicos, ¿sí? Pero acá perfectamente podría haber puesto también sitio paleontológico, pero en un ratito vamos a ver cuál es la diferencia. Quise poner sitios arqueológicos porque lo puse dentro del cultural, nada más porque recuerden que estamos hablando de algo humano, ¿sí? Algo generado para la humanidad, por la humanidad y para la humanidad. Ahora vamos a ver el intangible, porque si lo pensamos, algo cultural es también algo que no podemos tocar con nuestras manos. ¿Y a qué nos referimos? Y acá puse, por ejemplo, el lenguaje, algunas costumbres, las religiones, leyendas. Acá puse, creo que es Loch Ness, del lago de Loch Ness, en Inglaterra o en Escocia. Mitos, música, es decir, algo que es parte de nuestra cultura, que es algo cultural y que es parte de nuestro patrimonio, pero no podemos tocar, ¿sí? Bastante intuitivo, pero a veces esta parte del patrimonio cultural intangible no se toma mucho en cuenta. Vamos acercándonos a lo que más nos interesa a nosotros paleontólogos y paleontólogas, que es el patrimonio natural. Bueno, acá dije todo lo que es natural, no porque el hombre no sea natural, pero vamos a ver algo que es prettamente natural, estrechamente natural, sin la acción del hombre. Es decir, todo lo que son los sitios, acá sí puse los sitios paleontológicos, las áreas naturales, los monumentos que pueden ser paisajísticos, geológicos, y todo lo que es el conjunto de materiales fósiles. Acá puse algunos monumentos naturales de Argentina, que también se pueden tocar, obviamente, en el sentido que son materiales, pero son considerados patrimonio natural. Bueno, ahora nos hacemos una pregunta. Bueno, ¿y el patrimonio paleontológico? ¿Dónde lo vamos a meter dentro de este patrimonio? Vieron que yo puse tal vez más énfasis en la parte natural, pero es indudable que es parte también del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque todos los materiales fósiles, todo este conjunto de fósiles y de objetos, muchas veces, nos están contando algo, están contando una historia que es única y irrepetible y vamos a tener que preservarla, protegerla y valorizarla. Así que es medio un comodín el patrimonio paleontológico y lo puse con estos seños de más, de suma entre el cultural y el natural. ¿Y por qué es conformado? ¿Qué incluye? Bueno, incluye los sitios paleontológicos, incluye todas formas de fósiles, que pueden ser de plantas, de vertebrados, de invertebrados, todos sitios paleontológicos, todos los sitios y todos los materiales, todos los objetos, o no, como veremos, representan el patrimonio paleontológico. Acá me tengo que detener un ratito porque dije vamos por partes, vamos analizando las dos palabras. Estuve hablando mucho del patrimonio y tal vez poco del paleontológico. Y acá voy a robar un par de filminas a una charla que van a tener también muy interesante, tal vez más práctica y más dinámica en uno de estos días, sobre cómo se recuperan los materiales fósiles del campo y qué son los materiales fósiles, las distintas formas, tipos de preservación, pero le voy a robar un par de filminas para introducir también la parte paleontológica, ¿sí? La paleontología es una palabra que viene del griego y está conformada por varias partes, ¿sí? Y como puse acá, paleo, ontos y logos, es decir, algunos discursos, estudios sobre los organismos antiguos. Es decir, que es la disciplina, la ciencia que estudia todo lo que fue y que ya no existe más, y que estudia cómo fueron, cómo vivieron y cómo murieron todos los seres que ya no existen más, los seres que fueron vivos alguna vez. También hablé mucho y voy a hablar también mucho de fósiles, ¿sí? Otra palabra que esta vez viene más de otra lengua
idioma muerto, el latín, que viene del verbo fodere, ¿sí? Que significa excavar, secar de la tierra. También los griegos y los latinos habían entendido que estos objetos se tenían que buscar abajo tierra, que estaban abajo tierra. Y son todos los fósiles, y voy a ser rápido, son todas las evidencias, los restos de alguna vida pasada. Y para entendernos, toda la vida que tiene más de 10.000 años, porque después con los seres más actuales, ¿sí? Con menos de 10.000 años de antigüedad, ya entran en otro tipo de disciplina, que generalmente la zooarqueología o la arqueología, pero otra disciplina. ¿Y qué estudia la paleontología? Como dijimos, y acá me interesaría también hacer una pequeña distinción, porque también en el día a día muchas veces se confunden un poco los roles, nadie se ofende, pero bueno, y yo soy paleontólogo, bueno, entonces trabaja con la punta de flecha y los percursores, y no, no. El arqueólogo, acá es una muy buena imagen esta, el arqueólogo se ocupa de todo lo que está en la esfera del hombre, del hombre en sentido como especie, Homo sapiens o no, pero se ocupa de todo lo que dejó el hombre en su actividad, tanto los restos fósiles como los restos de su actividad. Y el paleontólogo se ocupa de algo mucho más antiguo, ¿sí? De todos los seres vivientes, exclusión del hombre. Y como pueden ver, la paleontología se ocupa, esta es como una reconstrucción de la escala del tiempo, y bueno, acá está la formación de la Tierra, pero bueno, todo estos son millones de años. Acá a la derecha pueden ver, se ocupa de todo este tiempo que de los más de 600, 700, 800 millones de años atrás hasta más o menos los 10.000 años de antigüedad, y los arqueólogos se ocupan de los últimos de las últimas partes, ¿sí? De la evolución de la vida sobre la Tierra. Pequeña aclaración y cierro paréntesis. Seguimos. La paleontología dije que es una disciplina que no se ocupa solamente de dinosaurios o de reptiles marinos o de amonites, sino que tiene varias ramas y tiene varias especializaciones, así que cada uno de nosotras y de nosotros se ocupa de algo en particular. Yo dije que trabajo en paleontología de vertebrados con dinosaurios, pero hay mucho más disciplinas dentro de la paleontología y se pueden ocupar de organismos microscópicos que se pueden ver solamente a través de un microscopio, por ejemplo, como hacen los micropaleontólogos, o se pueden ocupar de la flora, ¿sí? De todo lo que son los organismos vegetales. En este caso, los paleobotánicos y paleobotánicas se ocupan de estudiar cómo era, ¿sí? La diversidad de plantas en el pasado. Estudiando, por ejemplo, el polen, que es uno de los materiales fósiles que más se preserva en el registro, o podemos ocuparnos, por ejemplo, de huevos de vertebrados, y en este caso, bueno, los paleoólogos se ocupan de estudiar cómo si se reproducían estos, por ejemplo, grandes reptiles. Y ahí sí, volvemos a nuestras preguntas sobre el patrimonio paleontológico y por qué es importante preservarlo. Ahora que vimos más o menos de qué se ocupa y qué incorpora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante preservarlo? Yo identifiqué dos motivos, dos justificaciones, pero imagino que hay mucho más. Después podemos verlo, tratarlos. Y en primer lugar, y creo que es la cosa más importante, son la única evidencia que tenemos de la vida pasada sobre la Tierra, que no es poco. Nosotros tenemos así como una pasión y tenemos una necesidad de saber muchas veces, ¿no? Aunque no quiero entrar en la filosofía, pero una de las preguntas que tal vez la humanidad se hace es ¿de dónde venimos? Entonces, esto de saber qué había antes y quién vivía antes y cómo era antes la tierra donde yo estoy pisando. Bueno, la única posibilidad que tenemos, bueno, tal vez tenemos también la fantasía, ¿no? Podemos fantasear mucho, pero la única posibilidad que tenemos de intentar reconstruir la vida pasada sobre la Tierra son los materiales fósiles y las evidencias fósiles. Acá arriba puse algunos ejemplos para intentar ser lo más inclusivo posible, pero imagino que voy a dejar de lado muchas cuestiones. Paréntesis, hablé de hombre, que los arqueólogos se ocupan del hombre, pero bueno, hay en realidad una rama de la paleontología que se ocupa de la evolución de los homínidos, ¿sí? Todas las formas de
de seres, bueno, de grandes simios que anticiparon el Homo sapiens, que, bueno, vivieron millones de años atrás y de las cuales se ocupan los paleoantropólogos. Así que, bueno, por acá puse, creo ahora no sé cuál espécimen, pero sí, no sé si lucio o algún homínido, pero puse unos fósiles de plantas, de algunos invertebrados y de algunos pequeños vertebrados. Y entonces volvemos a nuestra importancia. Dije, bueno, son la única evidencia de la vida pasada sobre la Tierra. Bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir, por ejemplo, un océano de más de 600 millones de años atrás? ¿Qué había? ¿Que estaba sin vida? ¿Era un lugar dominado por agua nomás? Bueno, hay unos fósiles increíbles que se han preservado, millones, miles de ejemplares perfectamente preservados y que tras de un trabajo de preparación nos están contando cómo era en este periodo, imagínense, más de 600 millones de años atrás, la vida en los fondos de los océanos. Y ven estas raras que parecen algas, corales y medusas, pero en realidad nos están contando cómo era la vida antes de toda la forma de vida que conocemos hoy en los océanos. Bueno, estos fueron todos los antecesores, los antepasados, en esta famosa biota de Ediacara, que está muy estudiada por ser tan rica de formas, no sé si primitivas, pero que algunas de las cuales no tuvieron descendientes, ¿no? Fueron únicas. Bueno, la única forma que tenemos es preservar estas canteras, que si no me equivoco están en la zona de Canadá, si no me acuerdo mal, y van extrayendo con técnicas particulares y con cuidado particulares estas lajas con estas impresiones de estos animales, podemos decir, muy antiguos, que nos están diciendo cómo era el océano. Bueno, hacemos otra pequeña imagen, otro flash en el pasado. Ahí vamos al Carbonífero, más de 350 millones de años atrás. Por cientos, creo por cientos de años, sí, la humanidad se ha calefaccionado y ha usado sus maquinarias con el carbón. En realidad el carbón es otro combustible fósil que en realidad viene de estas forestas, estos bosques fosilizados de estas épocas, de más de 300 millones de años atrás, y que se van sacando de minas, pero lo que estamos sacando en realidad son helechos arbóreos, plantas que ya no existen más y que se han fosilizado, se han transformado en carbón, y es en realidad una evidencia de cómo eran los bosques más de 350 millones de años atrás. ¿Lo hemos destruido para calefaccionarnos? Sí, lo hemos destruido para calefaccionarnos y ahí hemos destruido materiales fósiles. Pero algunos de estos, por suerte, se han recuperado, se han preservado y están ahora en colecciones de museos y nos están diciendo, miren, existían diferentes formas de vegetales que iban componiendo la flora del Carbonífero. No hay otra forma de reconstruirla. Por eso son importantes estos conjuntos de materiales fósiles. Acerquémonos un poco al presente, vamos ahora al Cretácico. Hablé de los océanos del periodo de Ediacara, ahora vamos al Cretácico, tal vez acá nomás, cuando toda esa zona de Patagonia estaba abajo de los océanos. Bueno, ¿cómo eran los océanos del Cretácico? Bueno, hoy lo vamos a tener que ir a buscar en las montañas. Esto también, los griegos hablaban de chistes de la naturaleza, ¿sí? Para ellos eran unos chistes de los dioses que le iban tirando animales marinos en las montañas. Y se preguntaban, ¿por qué encontramos animales marinos en las montañas? Esto seguramente es Zeus que nos hace unos chistes. Bueno, pasaron unos siglos y ahí la tectónica de las placas nos demostró, intentó explicar por qué tenemos fósiles marinos en las montañas a 2.000 metros de altura. Pero bueno, todos estos fósiles que pueden ser unas amonites, unos reptiles marinos, esponjas, corales, nos están diciendo, y esto los geólogos y los paleontólogos van armando todo un rompecabezas para ver cómo era el océano, cuánto era caliente, qué salinidad tenía, qué animales vivían ahí,
¿Cuáles eran las circulaciones, las corrientes? Bueno, obviamente miramos también al presente, cómo funciona hoy el sistema, naturaleza, pero bueno, todo eso lo podemos hacer exclusivamente a través de los materiales fósiles. Acá utilicé una representación que creo que es de un océano cretácico de acá de nuestras regiones, con unos reptiles marinos, plesiosaurios, ictiosaurios, con unos belemnites, unos amonites. Bueno, en una pequeña fotografía se intenta reconstruir lo que era. Obviamente todo eso son intentos. Nosotros paleontólogos intentamos reconstruir cómo era la vida pasada, nunca vamos a llegar a saber cómo era, y eso también es un poco la angustia nuestra, pero también un poco el fascino, ¿no? Tenemos esta magia de poder decir, bueno, tal vez era así. Nadie te puede decir que no, pero no vamos a poder decir esto era así posta, porque no tenemos ninguna máquina del tiempo. Como le dije, vamos un poquito más cerca del presente y acá vuelvo a hablar de la evolución de los homínidos. Y si queremos, si tenemos esta pasión de querer saber cómo era la vida pasada sobre la Tierra, imagínense el fascino de saber como especie Homo sapiens de dónde venimos, cuáles fueron nuestros antecesores, cuáles fueron nuestros parientes más cercanos, aunque lejanos, ¿no? Bueno, y acá entramos en esta paleoantropología que a partir de muy pocos elementos fósiles. Acuérdense que una cosa es un fémur de un dinosaurio saurópodo de 20 metros de largo, con una robustez increíble, y un huesito de un homínido hueco, y para decir mucho más liviano, con una composición muy diferente que no se va a poder preservar como la de un dinosaurio, que aunque fue 80 millones de años abajo tierra, lo volvemos a encontrar perfectamente preservado. Bueno, los huesos humanos, lamentablemente, y de los homínidos son muy frágiles, no se preservan fácilmente. Entonces, con muy pocos elementos, los paleoantropólogos intentan reconstruir la evolución de la humanidad, en realidad, ¿sí? De los homínidos, que empezó más de 3 millones de años atrás en África, en Asia, y después, bueno, acá que ven la reconstrucción, esta sí creo que es Lucy, han empezado, sí, con esta también pasión de conocer, los homínidos han empezado a migrar, ¿sí? Y a colonizar todo el mundo, como hicieron los dinosaurios. Vamos con la segunda, la segunda respuesta que encontré cuando dije por qué es importante preservar de generación en generación el patrimonio paleontológico. Bueno, porque son únicas e irrepetibles. Bueno, no existe otro Giganotosaurus carolini, otro holotipo por lo menos. Y después mañana y con Matías van a ver que es un holotipo, si no lo va a decir, se lo digo yo, es un ejemplar único que bien utilizado por los zoólogos y los paleontólogos y los botánicos para identificar una especie. Bueno, el esqueleto que se encontró en Villa El Chocón en los años 80 representa el Giganotosaurus carolini. Estos huesos que ven ahí expuestos en el Museo de Villa El Chocón no existen en otra parte. Hay solo uno. Si se pierde el Giganotosaurus carolini. Aunque tenemos unas lindas representaciones, tenemos fotos, dibujos y cientos de trabajos científicos, no vamos a tener otra vez un Giganotosaurus carolini. El museo, creo en Río, donde se quemó el museo en Brasil, que tenía cientos y miles de materiales fósiles, se quemó, se destruyó todo y nos vamos a tener muchísimos ejemplares que podemos utilizar para estudiarlos, seguir estudiándolos, y no van a poder más contar su historia, aunque tenemos sus fotos y sus reconstrucciones 3D. Acá van a ver unas fotos históricas de cuando se sacaron estos materiales fósiles. También mañana van a ver con Matías cómo se van a sacar con profesionalidad y con atenciones, porque resistieron millones de años abajo en la Tierra, tienen una historia para contar y no podemos sacarlo con una pala y un pico, destruyéndolo, y vamos a perder toda la información que tienen. También al final de esta charla les voy a contar un poquito qué vamos a tener que hacer cuando encontramos casualmente un material fósil, cuando vamos a pescar o vamos a la barda a correr. Dije únicos y irrepetibles. También en las redes sociales en los últimos días siempre se está hablando mucho de esta acumulación que se encontró, si no me equivoco, en China,
en unos materiales fósiles, una acumulación, la verdad, hermosa, de este dinosaurio con pico, que se llama Psittacosaurus, es un ornitópodo muy particular. ¿Por qué muy particular? A pesar de su forma, que tal vez no todos ven que dinosaurio particular era, sino que nos llama mucho la atención que se hayan encontrado una acumulación de pequeños, de crías de Psittacosaurus juntos a un subadulto. Bueno, los paleontólogos tuvieron, gracias a esta evidencia, el testigo de una adaptación, de un comportamiento que tiene estos dinosaurios. ¿Cómo vamos a reconstruir qué hacían y cómo vivían los dinosaurios con un pedazo de hueso? ¿Casi imposible? No. Bueno, gracias a estos fósiles, a estas acumulaciones, podemos deducir, podemos inducir, podemos sospechar que había como una especie de cura, ¿no? de cuidado parental de estos dinosaurios que se dividían un poco las tareas. Los subadultos iban ayudando a los pequeños recién nacidos a ir a buscar comida, a salirse de algún peligro, ir a buscar agua. Bueno, había como unos comportamientos, unas adaptaciones, que esto lo podemos saber solamente a través de estos fósiles, de cómo están orientados en el campo, de cómo se encontraron. Esto nos ayudan los geólogos a reconstruir cómo se han fosilizado, si esto fue una acumulación casual o si efectivamente estaban así, como protegiendo este subadulto, los otros pequeños. Efectivamente, los paleontólogos han dicho, sí, sí, estos era frecuente en estos tipos de dinosaurios que había estos cuidados. Los más chicos cuidaban a los todavía más chicos. Bueno, eso sí, este fósil se lo guardaba un señor en su casa, bueno, nunca se iba a poder reconstruir cómo vivían estos dinosaurios. Y me parece increíble esto, que fue, creo, nombrado como el más bello, el más interesante fósil nunca existido. Bueno, y acá me gusta decir algo. Dije que es importante preservar el patrimonio paleontológico porque son evidencias únicas e irrepetibles. Bueno, sí, tenemos que cuidar el Giganotosaurus y el Psittacosaurus, pero ¿qué pasa con estas astillas que se encontraron? Esto me parece que sí, que vienen del yacimiento del Orejano, un yacimiento en la provincia del Neuquén, entre Añelo y Rincón de los Sauces. Hay un yacimiento IPF y estamos trabajando desde el 2014 preservando el patrimonio paleontológico de la zona. Vos caminás y encontrás estas astillas. Esas astillas de dinosaurio saurópodo, probablemente, porque no sabemos bien de qué dinosaurio, pero probablemente de un dinosaurio saurópodo, de algún hueso indeterminado, no estamos seguros qué es, con muchos puntos de interrogación. Pero esto es también patrimonio, esto también es algo que se preservó más de 90 millones de años bajo tierra y ahora está ahí intentando contar su historia. Bueno, lamentablemente no tuvo suerte, se rompió, pasaron muchas cosas y no va a poder contar mucho. Estos huesos científicamente son irrelevantes. Científicamente no me dicen nada más que, bueno, probablemente había tal vez un dinosaurio saurópodo dando vuelta por esta zona más de 90 millones de años atrás. Bueno, esto ya lo sabemos, porque tenemos otro registro mejor preservado. Pero también esto es el patrimonio, también eso tengo que preservarlo, también eso tal vez no con cuidado como si fuera el holotipo del Giganotosaurus, pero se deja en el lugar, se preserva, porque no sabemos de acá a un tiempo, tal vez con estos huesos, la tecnología nos puede decir algo más, se puede reconstruir tal vez, se puede sacar alguna información histológica, se puede sacar algo que tal vez va a ser importante. Y a pesar de eso, aunque no se va a poder estudiar, tenemos que tener respeto porque estuvo ahí 90 millones de años y está muy bueno que quede ahí, aunque no nos pueda contar mucho. Así que no se pisotea, no se lleva a la casa y no se destruye. Bien, vamos rápido. ¿Quién controla? Está todo bien, está todo muy hermoso con los holotipos, con los materiales fósiles, pero sabemos que alguien tiene que controlar, alguien tiene que estar arriba y decir, bueno, ¿quién controla todo eso? Bueno, hay leyes nacionales, provinciales, acá puse alguna ley de acá de la zona, de la provincia de Río Negro y de Neuquén. ¿Y cuál es el objetivo de estas leyes? Bueno, es lo que dije cuando empezamos todo eso, es preservar, proteger y valorizar científicamente el patrimonio cultural y natural. Puede ser considerado provincial, nacional, pero no tenemos que olvidarnos que es de toda la humanidad. Generalmente estas leyes son
tanto para el patrimonio histórico como el arqueológico, como el paleontológico. Podemos decir, ahora lo sabemos, todo el patrimonio cultural. ¿Y cómo lo hacen? No lo voy a aburrir con todas las cuestiones de leyes porque ni yo sé todos los artículos, pero para que entiendan, nos dan una pauta de cómo manejarlo, de cómo protegerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en caso si un privado o una empresa hace un hallazgo? ¿Quién se tiene que ocupar de atender esta denuncia? Saber que todo esto patrimonio es de dominio público, que no es del paleontólogo, no es del geólogo, no es del empresario, no es de nadie. Siempre yo digo que no es de nadie y es de todos. En sentido que tenemos que entender que no me pertenece nada, pero sí me pertenece como humanidad y lo tengo que preservar. Puedo conceder, ¿cómo conceder tierras para que se estudien el patrimonio paleontológico? ¿Qué equipo puede ir a estudiar y cuáles no? Tiene que hacer todos unos trámites. ¿Qué pasa cuando en una tierra privada hay sitios arqueológicos o paleontológicos? Si vos vendés o compras un material patrimonial, no va a ser penalizado frente a fiscalía, es un delito penal, es considerado un tráfico ilícito y todo lo que se puede y que no se puede hacer con los materiales fósiles y en particular los holotipos, aún más, ¿sí? Cuando estos tienen también un valor científico. Y también pone alguna pauta sobre cuáles son las instituciones que se tienen que ocupar de manejar todo esto patrimonio paleontológico. ¿De qué forma? Bueno, hay autoridades de aplicaciones. Acá en la provincia de Río Negro está la Secretaría de Cultura, está el Ministerio de la Cultura en la provincia de Neuquén y otra provincia tienen otras autoridades de aplicación, se dicen. ¿Cuál es la autoridad que se tiene que poner la gorra para que estas leyes se apliquen bien? Bueno, en Neuquén, por ejemplo, está la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y tienes unos objetivos específicos tales como todas las otras autoridades de aplicaciones. Atender la denuncia de hallazgo paleontológico, se hace una excavación, se hace una obra, sale un hueso de dinosaurio, bueno, se va a ver qué pasó, cómo pasó, si es relevante o no, y da todos unos protocolos a seguir, ¿sí? Tanto a la empresa como a los otros investigadores que van en el lugar porque si quieren ver también qué salió de novedoso. Mantener un registro del patrimonio paleontológico en los museos y en las colecciones tanto públicas y privadas. Cada provincia tiene que saber qué tiene. ¿Cuál es el patrimonio cultural que yo tengo dentro de mi provincia? Bueno, estas autoridades de aplicaciones, estas autoridades se ocupan de eso. Gestionar todo lo que son las áreas, los parques y las reservas paleontológicas. Gestionar todos los trámites para que se puedan hacer excavaciones, exploraciones, los préstamos. Todos los investigadores o quien quiere acceder a estos materiales, tiene que justificarse, ¿sí? Y tiene que pedir permiso. Y también luchar contra el tráfico ilícito, el mercado negro, todo lo que se puede y no se puede hacer, bueno, lo tiene que controlar la autoridad de aplicación. Y capacitar, obviamente, bueno, como estamos haciendo en este momento, capacitar las Fuerzas Armadas y todas las demás cuestiones para que eso se sepa, ¿no? Para que se difunda. Bueno, ¿y para qué se hace eso? Para evitar que, bueno, acá puse el ejemplo de una hermosa subasta en Nueva York en los años 2000, que se estaban subastando nidos de laucama huevo a unas cifras increíbles y hasta tenía el cartelito escrito Patagonia Argentina. Bueno, no se puede. Hola, ¿qué tal? Somos el Estado argentino, esto no se puede hacer, fueron incautados después de un trámite larguísimo. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer con los materiales patrimoniales de cada estado. En Estados Unidos vos encontrás un Tyrannosaurus Rex y lo podés vender a 10 millones de dólares. Acá no se puede, porque es de todos, pero no es de nadie. También quiero traer a colación algo también más regional de la región ahí cordillerana, el famoso Museo del Lago Gutiérrez. Ha habido algo ahí, pasó algo y tenían un museo y frente a algunos requerimientos de la autoridad de aplicación, se cerró el museo y aparecieron con la excusa de una muestra itinerante materiales fósiles y réplicas en España. No se puede hacer eso sin permisos y aparte está prohibido sacar materiales del país sin autorizaciones, sin registros previos, sin autorización de la parte, tanto provinciales como nacionales. Así que todos secuestrados. Bueno, último, y no lo aburro más,
¿Qué hago si encuentro de casualidad materiales fósiles mientras voy a pescar, mientras me voy a caminar a la barda? Si estoy trabajando en el campo hace 14 días y me voy a dar una vuelta por el campo y encuentro algo. Si simplemente estaba haciendo yoga y de verdad me encontré arriba de un pisadero de dinosaurios saurópodos, esta imagen que ven acá con estas huellas y esta señora, bueno, estaba haciendo el saludo al sol y estaba arriba de huellas de dinosaurio. Y si voy en bicicleta y encuentro algo que me parece un hueso. Bueno, todos estos ejemplos pasan todo el tiempo, todos los meses hay denuncias de estos tipos. ¿Qué hacer? Bueno, acá ven una foto de este señor con los guantes que está cerca de unos huesos. Bueno, casualmente salió y con guantes y todo y casualmente encontró un hueso. También son muy graciosas la forma que la gente se acerca, que está muy bueno. Denunciar, también usar la palabra denuncia a veces cuesta un poco, pero avisar que se encontró algo. Pero bueno, hay mucha gente que está apasionada y que sale con un objetivo. Bueno, no. También para salir a buscar eso hay que tener un permiso, no se puede salir a manipular y a toquetear y alterar sitios arqueológicos y paleontológicos, así que bueno, si estaba pescando y justo vi en el fondo del lago algo raro que me parece un hueso, aviso. Bueno, ¿y qué hacer? Lo siento, aunque el primer punto empieza con un no, que es bastante negativo, pero bueno, lo siento, pero aunque uno quiere, pero no puede. No puedes tocar, no podemos tocar el material, no podemos alterar su procedencia, su posición, su inclinación, su orientación. Son todos datos que nos sirven. Aunque es muy difícil limitarse, porque uno quiere toquetear, pero no puede. Sobre todo si está in situ. ¿Qué significa in situ? Que está metido en la roca. Muchas veces he recibido denuncia, bueno, te adelanté el trabajo, llevé un destornillador y una pala y un pico y te abrí la excavación y llegas y está todo un astillerío, todo roto. No, ya estaba así. Bueno, y no acaso se estudia y uno practica mucho tiempo para excavaciones. Después mañana van a ver con Matías cómo hacer una excavación. La cosa mejor que se puede hacer es llevarse una foto del material, se saca una foto del material, una foto del paisaje alrededor tuyo. ¿Dónde estabas? En una barda, estaba este matorral, estaba este árbol, algo para ubicar, ¿sí? La zona. Se anota la ubicación geográfica, ahora casi todos los celulares tienen la aplicación GPS, no hace falta tener datos o líneas, uno pone la opción de poner simplemente la ubicación geográfica con el GPS, te da el punto GPS, y se coordina, se avisa a, no sé, a un conocido profesional que conoces, a un museo más cercano, a una universidad más cercana, a la policía, a la gendarmería. Tal vez uno tiene miedo a acercarse porque no sabe si es efectivamente un material fósil y tiene vergüenza o tiene miedo a ir a la policía. La cosa mejor es contactarse con alguien conocido que maneja el asunto o ir al museo más cercano y contar la verdad, lo que pasó. Encontré eso, y está ahí. Y la cosa mejor es ir juntos al lugar para atender la denuncia, decimos nosotros, para ver, para corroborar que lo que encontraste es un fósil o no, y si sirve o no hacer alguna acción de prevención, de extracción, o si se puede dejar simplemente el material allá. Yo creo que corrí bastante, no sé cuánto tiempo tardé, pero imagino que esto es todo y espero no haberlos aburridas y aburridos demasiado. Perfecto, Flavio. Sí, corriste bastante. Sí. Muy buena charla. Flavio, yo tengo una consulta, bueno, es más que nada para, digamos, saber, en los últimos años, ¿vos viste digamos, un aumento de las denuncias respecto, o sea, todo el tiempo que vos trabajaste, digamos, por ejemplo, en Cultura en Neuquén, hubo un aumento de denuncia, hubo un aumento de concientización de la gente sobre, digamos, los hallazgos paleontológicos, de no tocar, digamos, de avisar a las autoridades? ¿Vos qué viste, digamos, en tu experiencia personal, no? Sí, muy buena pregunta, Matías. Yo tengo poca experiencia acá en la zona. Tuve 4 años como agente de la Dirección de Patrimonio Cultural allá en Neuquén, pero más o menos estando acá en la región y viendo un poquito cómo era el manejo de las denuncias, yo te puedo decir que en los últimos 10 años las cosas han sido aumentando, las denuncias han sido aumentando, y te digo, bajo 2 aspectos. No solamente el número de denuncias, sino que también
la calidad, en el sentido que la gente ya sabe más qué hacer en caso de hallazgo, ya te tiran la foto, los puntos GPS, te dicen dónde era, ya te dicen que para ellos qué es, todos los protocolos ya están un poquito más aceitados. Tanto la gente que trabaja en los yacimientos petrolíferos, donde tal vez tienen un poquito más de capacitación con eso, donde saben más o menos cómo actuar, sino que también los mismos pescadores y la gente que va en mountain bike. Hay redes sociales donde todo el tiempo se cuenta, se comparten fotos y dicen cómo tienen que actuar. Y sí, hay un aumento. Para mí se está sensibilizando, no sé si es por el tema de divulgación a nivel día a día de diarios y de noticiero, que todo el tiempo están saliendo noticias de hallazgo. En el 2019 una noticia que me gustó mucho, un dato que me gustó mucho es que en tercer lugar en las noticias que salían en los diarios, en las portales de información dentro de las provincias patagónicas, eran los hallazgos paleontológicos. En tercer posición estaban los hallazgos paleontológicos, de las noticias que se leían y que se abrían en los portales, ¿no? En tercer lugar estaban los hallazgos, arqueológicos no, o paleontológicos. Pero como que la gente quiere saber, está queriendo saber. Ahora, seguimos viendo también en las redes gente que se lleva a la casa la cosa, que te manda fotos que tienen en la casa los objetos, que se rompen cosas. Sí, obvio, se siguen teniendo estas malas costumbres de salir a explorar para buscar la famosa punta de flecha que después termina en un cuadrito horrible en la casa. Sí, siguen pasando estas cosas, pero yo creo y te puedo asegurar que el trend va a ser en aumento y creo que podemos hacer de nuestro lado, ¿no? Los profesionales podemos ayudar con eso, a sensibilizar, pero no simplemente decir, no, no se toca, no se mira. Mira, míralo, vamos juntos, te explico, y vamos a darnos un paseo juntos, te voy a explicar por qué está ahí de este hueso, y te mando todas las informaciones que necesitas saber. Muchas veces tengo gente que me ha hecho denuncia, que me sigue preguntando cosas, que me pide dónde puede leer cosas, tal vez menos como no un paper, no me pide un paper, pero me pide como, che, ¿dónde puedo encontrar información sobre algo X? Todo el tiempo la gente está interesada. Y sí, y creo que de a poco se van sumando granitos de arena.